Volumen 3, capítulo 39. Febrero 19 de 1900. Amenaza de castigos. Esta mañana, mi adorable Jesús ha venido y me ha transportado fuera de mí misma. Veía mucha gente, toda en movimiento. Me parecía, pero no estoy segura, como una guerra o bien una revolución. Y a nuestro Señor no hacían más que tejerle coronas de espinas, tanto que mientras yo estaba toda atenta a quitarle una, otra más dolorosa le ponían. Ah, sí, parece que nuestro siglo será célebre por la soberbia. La más grande desventura es el perder la cabeza, porque habiendo perdido la cabeza con el cerebro, todos los otros miembros se vuelven inhábiles o se vuelven enemigos de sí mismo y de los demás. Por eso sucede que la persona abre un camino a todos los demás vicios. Mi paciente Jesús toleraba todas esas coronas de espinas, y yo apenas tenía tiempo de quitárselas. Entonces se volteó hacia esa gente y les ha dicho: moriréis, unos en la guerra, otros en las cárceles y otros en terremotos. Pocos permaneceréis. La soberbia ha formado el curso de las acciones de vuestra vida, y la soberbia os dará la muerte. Después de esto, el bendito Jesús me ha sacado de en medio de aquella gente, y haciéndose niño yo lo llevaba en mis brazos para hacerlo reposar. Él, pidiéndome un refrigerio, quería mamar de mí. Yo, temiendo que fuese demonio, lo he persignado varias veces con la cruz, y después le dije: si verdaderamente eres Jesús, recemos juntos el Ave María a nuestra Reina Mamá. Y Jesús ha recitado la primera parte, y yo el Santa María. Después, él mismo ha querido decir el Padre Nuestro. Oh, cómo era conmovedora su oración, enternecía tanto que el corazón parecía que se derretía. Después ha agregado: hija, mi vida la tuve del corazón a diferencia de los demás. He aquí una razón por la que soy todo corazón para las almas, y por qué soy llevado a querer el corazón y no tolero en él ni siquiera una sombra de lo que no es mío. Entonces, entre tú y yo, quiero que todo sea totalmente para mí, y lo que darás a las criaturas no será otra cosa que el desbordamiento de nuestro amor. Volumen 4, capítulo 109. Febrero 19 de 1902. El alma es como tela que recibe en sí el retrato de la imagen divina. Encontrándome en mi habitual estado, mi adorable Jesús se hacía ver que dormía en mi interior, irradiando de sí muchos rayos de luz dorados. Yo estaba contenta de verlo, pero al mismo tiempo descontenta por no poder oír la dulzura y suavidad de su voz creadora. Entonces, después de mucho esperar, ha vuelto a hacerse ver, y viendo mi descontento me ha dicho: hija mía, en el ministerio público es necesario el uso de la voz para hacerme entender, pero en el ministerio privado mi sola presencia basta para todo, porque verme
y entender la armonía de mis virtudes para copiarlas en sí misma es lo mismo. Por lo tanto, la atención del alma debe estar en verme y en uniformarse en todo a las operaciones interiores del verbo. Porque cuando yo atraigo al alma a mí, se puede decir, al menos por ese tiempo, que la tengo en mi presencia, que hace vida divina. Siendo mi luz como pincel para pintar, mis virtudes suministran los diferentes colores, y el alma es como tela que recibe en sí el retrato de la imagen divina. Sucede como aquellos puentes altos, que por cuanto más altos, tanto más precipitan a lo bajo una lluvia abundante. Así el alma, ante mi presencia, se pone en el estado que le conviene, o sea, en lo bajo, en la nada, tanto que se siente destruir, y la divinidad a torrentes hace llover la gracia sobre ella y llega a sumergirla en sí mismo. Por eso debes estar contenta de todo, si hablo, y contenta si no hablo. Mientras esto decía, me he sentido como sumergir en Dios, y después me he encontrado en mí misma. Volumen 11, capítulo 47. Febrero 19 de 1913. La voluntad de Dios es opio que adormece lo humano en el alma. Continuando mi habitual estado y habiendo hecho la Santa Comunión, mi siempre amable Jesús me ha dicho: hija mía, mi voluntad es como el opio al cuerpo. Los pobres pacientes, debiendo sufrir una operación, la amputación de una pierna, de un brazo, los adormecen con el opio. Con esto no sienten la agudeza del dolor y después, ya despiertos, se encuentran con los efectos de la operación hecha. Y si no han sufrido tanto, la virtud ha sido solamente del opio. Tal es mi voluntad. Es opio del alma que adormece la inteligencia, el amor propio, la propia estima, todo lo que es humano, y no deja penetrar hasta el fondo un disgusto, la calumnia, el sufrimiento, un estado de penas internas del alma, porque el opio de mi voluntad la tiene como adormecida. Pero con todo y esto, se encuentran los mismos efectos y los mismos méritos. Es más, cuánto lo supera, como si hubiese sentido muy bien aquel sufrimiento. Pero con esta diferencia, que el opio para el cuerpo se compra y no se puede usar frecuentemente ni todos los días, y si se quisiera abusar, quedaría la persona entontecida, especialmente si es de constitución débil. En cambio, el opio de mi voluntad lo doy gratis, y se puede tomar en todos los momentos, y por cuanto más frecuentemente lo tome, tanta más luz de razón adquiere, y si es débil, adquiere la fortaleza divina. Después de esto me parecía ver a varias personas a mi alrededor, y le he dicho a Jesús: ¿quiénes son? Y Jesús: son las que te confié desde hace algún tiempo. Te las recomiendo, vigila sobre ellas. Por esto quiero formar este nudo de unión entre tú y ellas, para tenerlas siempre en torno a mí. Y me ha señalado a una en modo especial. Y yo: ah, Jesús, ¿has olvidado mi miseria y nulidad y la necesidad extrema que tengo? ¿Qué haré? Y Jesús: hija mía, tú no harás nada, como nada has hecho jamás.
Yo hablaré y haré en ti, y hablaré por medio de tu boca. Basta con que me dejes hacerlo tú y que haya buena disposición en ellas, y yo me prestaré a todo. Y aunque te tenga adormecida en mi voluntad, cuando sea necesario te despertaré y te haré hablarles a ellas. Y yo me deleitaré más en ti oyéndote hablar, ya sea en la vigilia o en el sueño de mi voluntad. Volumen 20, capítulo 61, febrero 19 de 1927. Jesús la invita a luchar. ¿Cómo Jesús lucha con sus conocimientos, con los ejemplos, con las enseñanzas? El alma lucha con recibirlos, con seguir los actos de su voluntad en la creación y redención. Estaba siguiendo mi vuelo en el fiat divino, y mi dulce Jesús se hacía ver que salía de dentro de mi interior y entrelazaba sus manos con las mías, invitándome a luchar con él. Yo era pequeña, y no me sentía hábil y fuerte para luchar con él, mucho más porque salió una voz de dentro de una luz que decía: «Es demasiado pequeñita, ¿cómo puede vencer en esta lucha?». Y Jesús ha respondido: «Más bien porque es pequeña puede vencer, porque toda la fuerza está en la pequeñez». Yo estaba desconsolada, no me atrevía a luchar con Jesús, y Él, incitándome a la lucha, me ha dicho: «Hija mía, ánimo, inténtalo. Si tú vences, vencerás el reino de mi voluntad. No te debes detener porque eres pequeña, porque he puesto a tu disposición toda la fuerza de las cosas creadas. Así que junto contigo lucha toda la fuerza que contiene el cielo, el sol, el agua, el viento, el mar. Todos me dan batalla, la hacen junto conmigo para hacerme ceder el reino del fiat divino. La hacen a las criaturas con las armas que cada cosa creada tiene en su propio puño, para rendirlas a reconocer mi voluntad, a fin de que la hagan reinar como la hacen ellas reinar. Y queriendo vencer, todas se han puesto como en orden de batalla. Y viendo que las criaturas resisten, queriendo vencer por fuerza, porque tienen con ellas la fuerza de aquella voluntad que las anima y domina, con las armas que poseen derriban gentes y ciudades con tal imperio que ninguno las puede resistir. Tú no puedes comprender toda la fuerza y potencia que contienen todos los elementos, que si mi querer no los tuviera como frenados, sería tan encarnizada la batalla que de la tierra harían ruinas. Ahora, la fuerza de ellas es también tuya, y por eso tú gira en medio de ellas para ponerlas en orden de batalla. Tus actos, tu pedir continuo el reino del fiat supremo, llama para poner atenta a toda la creación. Y mi voluntad, moviéndose en ella, pone todos sus actos en oficio regio para dar y hacer vencer su reino en medio de las criaturas. Por lo tanto, es mi mismo querer el que lucha, que da batalla con mi misma voluntad para el triunfo de su reino. Así que tu lucha está animada por ella, la cual tiene fuerza suficiente e irresistible para vencer. Por eso lucha, porque vencerás. Y además, luchar para vencer el reino del fiat supremo es la lucha más santa que puede existir, es la batalla más justa y más de derecho que se puede hacer. Tan es verdad que mi mismo querer desde que formó la creación empezó esta batalla y esta lucha, y se detendrá solo cuando venza completamente. Pero ¿quieres saber cuándo luchas conmigo y yo contigo? Yo lucho cuando te manifiesto los conocimientos sobre mi eterno fiat. Así que cada dicho, cada conocimiento, cada semejanza que se refiere a él,
Es una lucha y una batalla que hago contigo para vencer tu voluntad, ponerla en su puesto creado por nosotros, llamarla casi por vía de lucha al orden del reino de mi divino querer. Y mientras lucho contigo para subyugar tu voluntad, la inicio en medio de las criaturas. Lucho contigo cuando te enseño el camino que debes hacer y lo que debes hacer para vivir en mi reino, las felicidades, las alegrías que debes poseer. En suma, lucho por vía de luz que contienen mis conocimientos. Lucho por vía de amor y con los ejemplos más tiernos en modo de no poder resistir a mi lucha. Lucho por medio de las promesas de felicidad y de alegría sin fin. Mi lucha es persistente y no me canso jamás, pero para vencer ¿qué cosa? Tu voluntad, y en la tuya a aquellos que reconocerán la mía para vivir en mi reino. Y tú luchas conmigo cuando recibes mis conocimientos y poniéndolos en orden en tu alma, formas el reino de mi fiat supremo en ti, y haciéndome lucha buscas vencer mi reino. Cada acto tuyo hecho en mi voluntad es una lucha que me haces. Cada giro que haces por todas las cosas creadas para unirte a todos los actos que ella hace en toda la creación. Llamas a toda la creación a la batalla para vencer mi reino, moviendo a mi misma voluntad dominante en todas las cosas creadas para dar batalla a mi misma voluntad para establecer su reino. Y por eso, en estos tiempos el viento, el agua, el mar, la tierra, el cielo, están más que nunca todos en movimiento, haciendo batalla contra las criaturas, sucediendo fenómenos nuevos, y cuantos más sucederán, destruyendo gentes y ciudades, porque en las batallas es necesario disponerse a sufrir pérdidas, y muchas veces aún por parte de quien vence. Sin batalla no ha habido jamás conquistas de reinos, y si esto ha habido, no han sido duraderas. Luchas conmigo cuando invistiendo todo lo que yo hice y sufrí en mi humanidad, esto es, en mis lágrimas, en mis penas más íntimas, en mis oraciones, en mis pasos, en mis palabras y hasta en las gotas de mi sangre, imprimes tu te amo, y por cada uno de mis actos me pides que venga el reino de mi fiat supremo. ¿Quién puede decirte la lucha que me haces? Mueves a mis mismos actos para hacerme batalla, para vencerme a cederte mi reino. Por eso yo lucho contigo, y tú luchas conmigo. Es necesaria esta lucha, tú para vencer mi reino, y yo para vencer tu voluntad, y para iniciar la batalla en medio de las criaturas, para establecer el reino de mi supremo querer. Yo tengo mi misma voluntad, toda su potencia, fuerza e inmensidad para vencer. Tú tienes mi misma voluntad y a tu disposición toda la creación y todo lo que yo hice de bien en la redención, para adiestrar un ejército formidable, para hacer batalla y vencer el reino del fiat supremo. Mira, también cada palabra que escribes es una lucha que me haces, y un soldado de más que colocas en el ejército que debe vencer el reino de mi voluntad. Por eso sé atenta, hija mía, que son tiempos de lucha, y es necesario usar todos los medios para vencer.